Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Tiempo para Aprender, matemática de primer año de secundaria. Sí. Solo aquí en USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Por si no me reconocen, yo soy Braulio y los voy a acompañar en este programa para que puedan conocer mucho sobre el mundo de las matemáticas. Les quiero contar que estoy probando una aplicación que me va a ayudar con mis compras. Sí. Y como soy un nuevo usuario, me están regalando muchos cupones de descuento. ¡Mira cuántos! ¡Wow! Pero el problema es que son en céntimos. ¿Oh? Al parecer el profesor quiere hacer una llamada. Vamos a aceptarlo. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Braulio, hola a todos, ya estoy listo acá para un nuevo repaso el día de hoy. ¡Claro! Oh. No se preocupe, profe, yo lo arreglo. A eso precisamente quería llegar. Comentaba sobre unos cupones de descuento que eran sobre céntimos. Esto representa una cantidad menor que la unidad, es decir, el sol. Ah, creo que ya entiendo a qué se refiere. Muy bien, y si ustedes chicos en casa reconocen o les son familiares estos números, es porque ya conocen cuál es el tema de hoy. Pero aún así lo podemos repasar, así que empecemos con un tutorial de YouTube. Exacto, los tutoriales nos permitirán introducir los principios básicos del tema de hoy. Ahora sí, comencemos con los Números decimales. Bueno chicos, ya hemos visto el tema del día de hoy con el profe, que pertenece al área de aritmética. Sí que parece que el tema es un poco complicado, pero no se preocupen, no lo va a ser si es que practican mucho. Ahora sí, vamos a ver en el canal de YouTube del profesor un video que nos ayude con este tema. ¡Claro! A ver... Como recordarán, en los repasos anteriores hablamos sobre las fracciones. Vimos cómo son, sus características y cómo operarlas también. Ahora vamos a ver a los números decimales, que expresan más o menos lo mismo, una cantidad que no es entera. Me parece o vamos avanzando y nos tocan temas más interesantes y desafiantes, chicos. ¡Sí! Tienen razón, pero no se preocupen porque si practican cualquier tema les va a ser muy sencillo y lo podrán realizar al derecho y al revés. Creo que este tutorial tiene una segunda parte. Vamos a verla. ¡Interesante! Muchas veces queremos expresar o representar situaciones cotidianas, como decir una medida o un precio de algo. Y generalmente estos números no son exactos. Es ahí cuando recurrimos al uso de los decimales. Estos números serán muy útiles en nuestro día a día. ¡Sí! Bueno chicos, hemos terminado con los tutoriales del profe. Ahora agarren su cuaderno, su lápiz y presten mucha atención porque sigue la videollamada con el profe. ¡Vamos a llamarlo! ¡Claro! Lo primero que vamos a ver el día de hoy es la definición y características de un número decimal. Se puede entender como aquel número que tiene por denominador la unidad seguida de ceros. O también podríamos decir que los números decimales son aquellos que pueden representarse en forma de fracción decimal. El número decimal consta de dos partes, una parte entera, que es la cifra o cifras situadas a la izquierda de la coma, y pueden estar formadas por unidades, decenas, centenas, etc. ¡Wow! Luego viene la parte decimal, que son las cifras que están a la derecha de la coma y pueden representar décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, etc. ¡Interesante! Los decimales pueden convertirse en fracciones con una simple operación. Si se trata de un decimal exacto, se pone como numerador de la fracción el número dado sin la coma y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga ese número. ¡Wow! Ahora veremos algunos ejemplos. Queremos convertir 2,15 y 3,5 a fracciones. Para el primer caso, y poniendo en práctica lo que acabamos de ver, ponemos 215 como numerador y como denominador al 1 con dos ceros por la cantidad de decimales. ¡Interesante! Para el segundo caso, hacemos exactamente lo mismo. Ponemos 35 como numerador y 10 como denominador.
Ahora vamos a ver los tipos de decimales que existen, y son 3: los decimales exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos. Vamos a explicarles uno por uno, no se preocupen. ¡Sí! Los decimales exactos son aquellos en los que la parte decimal está formada por una cantidad finita de cifras. Aquí un ejemplo. Tenemos 0,035 y aplicando lo que vimos hace un momento, esto es igual a 35 sobre 1000 y simplificándolo es igual a 7 sobre 200. El segundo tipo de decimales que existe es el decimal periódico puro. Este tiene la característica que la parte decimal, llamada periodo, se repite infinitamente. Tenemos estos ejemplos. 0,25 con periodo es igual a 0,25, 25, 25, así infinitamente. El siguiente número es 1,045 con periodo. Esto es igual a 1,045, 0,45, 0,45, así infinitamente. El último ejemplo es súper fácil, 0,5 con periodo y representa a 0,5, 5, 5 de manera infinita. Para distinguir estos números periódicos puros de los decimales normales, se les dibuja una línea encima de la cola decimal. ¡Claro! En el caso de los periódicos puros, es sencillo, porque sabemos que es toda la unidad decimal, por más grande que sea. Ahora, chicos, vamos a hacer algo divertido. Devolveremos estos números decimales que parecen eternos a su forma fraccionaria inicial. Y para expresarlos como fracción, en el numerador escribiremos el número sin la coma y restamos la parte entera. Y como denominador colocaremos tantos nueves como cifras tenga el periodo. Ahora convertimos en fracción los 3 números anteriores. Empezamos con el 0,25 periódico puro. ¡Claro! Recordemos que para hallar el numerador debemos escribir el número sin las comas y luego lo restamos por la cantidad entera. En este caso vuelve a ser 0. La operación resultaría en 25. Para hallar el denominador añadimos la cantidad de números 9 de acuerdo a la cola decimal. En este caso tendríamos 99. La fracción 25/99 viene a ser irreductible, es decir, no podemos simplificar más allá. Entonces, ese viene a ser nuestro resultado final. ¡Interesante! Ahora pasemos a resolver el siguiente número. Para ello escribimos en el numerador 1045 menos 1 y en el denominador 3 nueves, pues tiene 3 cifras en la parte periódica. ¡Claro! La fracción que obtenemos es 1044 sobre 999, que simplificando resulta en 116 sobre 111. ¡Interesante! Nos queda el último número decimal, siendo 0,5 periódico puro. Aplicamos por última vez el proceso. 5 menos 0, siendo la cantidad entera, el resultado que obtenemos es el numerador. ¡Wow! Y por último, existen los decimales periódicos mixtos. Al igual que los periódicos puros, los periódicos mixtos también tienen una parte que es periodo, es decir, que se repite. Pero antes de eso, tiene una parte no periódica. ¡Wow! Les dejo unos ejemplos. 0,025 con periodo en 25 es igual a 0,025, 25, 25, infinitamente. El siguiente es 0,125 con periodo en el 5. Entonces es igual a 0,125, 5, 5, infinitamente. El último ejemplo es 1,234 con periodo en 34. Esto es igual a 1,234, 34, 34. Y para expresarlos como fracción, en el numerador escribimos el número sin la coma y restamos la parte entera, junto a la no periódica en un solo número. Mientras que el denominador tenga tantos nueves como cifras tiene el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. Además, todos los números tienen su posición en la recta numérica. Los decimales no son la excepción. Ahora les vamos a explicar cómo es que se ubican. Para poder ubicar las décimas, la unidad se divide en 10 partes iguales. Por ejemplo,
Entre el número 1 y el número 2 lo dividimos en 10 partes iguales. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 y 1,9. ¡Wow! Y seguro ustedes se preguntarán cómo se ubican a las centésimas. Pues es muy similar. Para poder representarlas se divide una décima en 10 partes iguales. Les dejo un ejemplo para que puedan entenderlo bien. Tenemos en los extremos 1,1 y 1,2. Los dividimos en 10 partes iguales. 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18 y 1,19. ¡Wow! Y podemos hacer esto una y otra vez más. Por ejemplo, si queremos representar milésimas, dividimos a la centésima en 10 partes iguales. Y lo mismo para las 10 milésimas, 100 milésimas, etc. Ahora vamos a ver cómo comparar dos números decimales. Para poder comparar los números decimales, en primer lugar, comparamos la parte entera. Luego, cifra a cifra la parte decimal. Para ello, equilibramos la cantidad de cifras decimales, completando con ceros donde corresponda. Aquí un ejemplo. Vamos a comparar 0,234 y 0,23. Lo primero que tenemos que hacer es comparar la parte entera, pero notamos que ambos tienen 0 enteros. Luego vamos comparando en orden. Vemos que las décimas de ambos son 2, las centésimas son 3 y en las milésimas sí vemos diferencia. En el primer número es 4 y en el otro 0. Podemos afirmar entonces que 0,234 es mayor que 0,23. ¡Wow! Ahora veamos otro ejemplo. Ordenemos de menor a mayor. 8,5, 8,67, 8,07 y 8. Lo primero que debemos hacer es completar con los ceros necesarios para que todos los números tengan la misma cantidad de cifras decimales. Entonces, 8,5 es igual a 8,50 y 8 es igual a 8,00. Ahora tenemos 8,50, 8,67, 8,07 y 8,00. Realizamos la comparación que vimos hace un momento. La décima mayor es 6, después el 5 y luego tenemos dos ceros de 8,07 y 8,00. Entonces debemos comparar las centésimas. 7 es mayor. Ahora sí podemos ordenar de menor a mayor. 8,00, 8,07, 8,50 y 8,67. ¡Interesante! Veamos otro ejemplo. Tenemos que ordenar 1,443, 1,45, menos 1,9, 1,453, menos 2,82 y 2,08 en orden decreciente. ¡Interesante! Primero tenemos que agregar los ceros necesarios y quedaría así: 1,443, 1,450, menos 1,900, 1,453, menos 2,820 y 2,080. Realizamos la comparación como lo hicimos hace un momento, pero ahora debemos tener en cuenta que hay números negativos. Entonces, esos serán los menores. Por descarte, el número mayor es 2,080. Luego hacemos la comparación por decimales y le sigue 1,453, luego 1,450, luego 1,443 y los negativos menos 1,900 y finalmente menos 2,820. ¡Interesante! Veamos un par de ejemplos. Tenemos a 4 amigos. Aldo, Benny, Carlos y David tienen sus casas periféricamente a su colegio. Un día midieron las distancias que separan sus casas del colegio y obtuvieron 1,25 kilómetros, 1,22 kilómetros, 1,84 kilómetros y 1,52 kilómetros respectivamente. ¡Interesante! ¿Cuál de los 4 amigos vive más cerca del colegio? Yo sé que lo saben.
En primer lugar, identificamos la distancia que corresponde a cada amigo. Aldo está a 1,25 kilómetros, Benny se encuentra a 1,22 kilómetros, Carlos está a 1,84 kilómetros y David vive a 1,52 kilómetros. Luego ordenamos. Puede ser de menor a mayor. 1,22, 1,25, 1,52 y 1,84. Finalmente, podemos afirmar que Benny vive más cerca del colegio. Yo también tengo uno. En una carrera de postas de 4 por 100 metros participaron 4 atletas, ¡Wow! los cuales consiguieron tiempos de 11,854, 12,154, 11,965 y 12,235 segundos. En total, ¿cuál fue el tiempo que hizo el equipo en dicha carrera de postas? Debemos sumar todos los tiempos. 11,854 más 12,154 más 11,965 más 12,235. Todo eso resulta en 48,208. Es decir, el equipo hizo la carrera de postas en 48,208 segundos. ¡Muy bien! Interesante. Y chicos, cuando estudiamos los números decimales periódicos, nos damos cuenta que si el periodo es 9, es decir, un número decimal con infinitos 9 en su parte final, entonces resulta ser un número entero o un número decimal exacto. Así, por ejemplo, cuando tenemos un número decimal periódico mixto, donde el periodo es 9, podemos notar que el número resulta en un número decimal exacto. Veamos el ejemplo. 2,39 será igual a 239 menos 23 entre 90, lo que equivale a 216 entre 90. Simplificamos y obtenemos 12 quintos o 2,4. Esto también lo pueden verificar con otros números similares. Interesante. Muy bien chicos, presten mucha atención porque seguimos con Resolvamos Juntos.